Vacante en el mapa. ¿En serio? Ojo. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, yo lo escucho bien. Bueno. Bueno, el día de hoy, mi nombre es Emilia Vargas. Yo voy a estar compartiendo con ustedes las videoconferencias de Historia de Costa Rica. Em, el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo número 1. Antes de iniciar, retomar algunos aspectos importantes en relación con la orientación. Es importante que ustedes revisen bien el calendario y dentro de la plataforma revisen bien cada una de las actividades. Yo siempre les recomiendo que lean bien todas las instrucciones, que revisen bien la rúbrica de cada actividad. ¿Por qué? Porque la rúbrica es la guía que los va a orientar a ustedes para determinar qué se les va a evaluar y cómo se les va a evaluar. Y de esta forma poder cumplir con todos los requerimientos. En este momento estamos trabajando ya con la primera actividad que es evaluada. Recordemos que la semana pasada estuvimos trabajando con una actividad para familiarizarnos con la plataforma. Trabajamos en un foro que es igual a lo que vamos a trabajar durante estas semanas con la actividad del capítulo 1. Entonces, durante esta actividad, el capítulo 1, ustedes tienen que leer el material del primer capítulo, responder la pregunta generadora. Ustedes en el foro tienen que participar en 3 ocasiones. Cada participación tiene que ser en día diferente. El primer aporte debe ser respondiendo a la pregunta generadora, un segundo aporte haciendo un comentario sustantivo. Yo siempre digo, no solo es que usted le va a decir, sí, compañero, estoy de acuerdo con lo que usted expuso, no, ¿por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo? O cómo va a reforzar lo que el compañero dijo, pero entonces que sea sustentado. Y una tercera intervención donde usted va a hacer una conclusión general del tema. Recuerden que en cada uno de los aportes que ustedes hagan, tienen que poner referencias, tienen que poner las citas, porque lo que ustedes están compartiendo no es algo que ustedes lo inventaron de la nada, sino que ustedes tienen una fuente donde buscaron esa información, la leyeron. Recuerden que la base es el texto, pero ustedes también pueden reforzar con alguna otra referencia que puedan encontrar. Bueno, vamos a dar inicio con el tema número 1, que nos habla eh, de la historia antigua y colonial de Costa Rica. Dice que las primeras civilizaciones que habitaron el actual territorio costarricense fueron el resultado de una serie de cambios que se dieron en las actividades productivas. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos que los primeros pobladores acá en América, acá en Costa Rica y en el mundo, eran pobladores nómadas. Eso es decir, que ellos llegaban a un lugar y de ahí tomaban agua, frutos, algún animal que pudieran encontrar. Cuando ya todos estos suministros se acababan, agarraban todos los malitates y se trasladaban a otro lugar.
Cuando el hombre empieza a desarrollar la agricultura, el hombre empieza a sentarse en ciertos terrenos. Entonces se dice que se hace un hombre sedentario. Estos primeros pobladores también contaban con un gran desarrollo social, político, económico, comercial. Tuvieron influencia de culturas, en el caso de Costa Rica, culturas del norte como los aztecas y los mayas, y de la parte sur los incas. Algunas de las actividades que practicaban era que producían en armonía con la naturaleza. Practicaban la roza y la quema. La roza y la quema era un proceso donde ellos hacían un uso racional del suelo. Entonces, por ejemplo, no sé, el viejillo tenía 100 metros de terreno, 50 metros lo dedicaba a cultivar, mientras tanto la otra parte, los otros 50 metros, descansaba. Cuando pasaba la cosecha, empezaban o ya habían empezado a cultivar la otra parte y esa parte que ya había pasado la cosecha la rozaban y la quemaban para que se regenerara el terreno. Cultivaban muchos productos, muchos de los cuales incluso hoy los tenemos en nuestra dieta alimenticia, como el maíz, los frijoles, camote, yuca, aguacate, zapote, etcétera. Recogían también miel, frutas y sal. Tenían animales domésticos como el saíno y la danta, ¿verdad? No los animales domésticos que tenemos hoy en día. Y cazaban una gran variedad de animales, desde venados, tortugas. La perdiz es un tipo de, como un pajarito, como una paloma, y hasta monos. También practicaban la pesca. Y ellos utilizaban también acueductos y también ya empiezan a hacer uso también del fuego. Realizaban también actividades artesanales, de ahí que dentro de algunos de los documentos que se han logrado rescatar, ¿verdad? Se encuentran vasijas, algunos adornos de jade, de oro, de plata, de barro, ¿verdad? Que son producto de estos periodos. Y se va a dar una gran diferenciación social, ¿verdad? Una estratificación social. Luego, recordemos que va a tener un gran peso dos figuras. Una es el cacique, que es el líder político y militar, y por el otro, que es la figura religiosa, que es el chamán o el líder espiritual. Hay una estructura de poder hereditario, eso quiere decir que solo pueden ser caciques los que vengan dentro de ese linaje. Hay una relación muy estrecha entre lo mítico y lo religioso, que eso se va a reflejar en todas las manifestaciones del hombre, ¿verdad? De ese periodo, donde ellos van a ver reflejada la naturaleza en todas las esferas, ¿verdad? Incluso en algunos de estos documentos, cuando yo me refiero a documentos, son todos esos medios que nos hablan de cómo eran esas primeras poblaciones autóctonas, ¿verdad? Que pueden ser más adelante documentos en papel, lo que escribieron o lo que dibujaron en piedra, figuras que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, figuras, una vasija, tal vez con una cabeza de jaguar o una mezcla ahí de animales, porque ellos en toda la naturaleza, ellos veían la manifestación de los dioses, ¿verdad? De ahí que, por ejemplo, que ellos eran politeístas, ¿verdad? No era un solo dios, sino que habían varios dioses, el dios del sol, del agua, de la tierra. eh, ¿Por qué? Porque ellos tenían una relación muy estrecha con la naturaleza. Otra de las características es que la tradición es oral, ¿verdad? Entonces, se pasaban costumbres, tradiciones, historias en forma oral. ¿Cuál es el problema de la tradición oral? La tradición oral lo que sucede es que se pierde mucha información.
¿verdad? O se puede variar dependiendo de la percepción que tenga cada persona. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con ustedes y a algunos tal vez les interesará un tema que estamos viendo, a otro tema, a otro puede ser que le interese todo, ¿verdad? Pero cuando ya ustedes van a transmitir lo que estamos compartiendo, cada uno le va a poner como el saborcito propio, ¿verdad? Entonces, en la tradición oral eso sucede, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos jugado teléfono chocho, ¿verdad? Que al principio nos dicen una frase y al final queda algo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, se pierde mucho en la tradición oral, que ya eso después cuando esa información va a quedar plasmada en documentos, va a permitir que se perpetúe más en la historia. Después, este capítulo también nos habla del contacto y la conquista española. Dice que durante los siglos XV y XVI, Europa experimentaba una serie de transformaciones, se da la consolidación de monarquías. Recordemos que las monarquías se decía que el rey era puesto por Dios, que era la representación misma de Dios, y entonces tenían un gran poderío, ¿verdad? Era lo que el rey decía. Y para esa época habían varias potencias en Europa, como España, Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, que van a implementar una serie de medidas económicas con la finalidad de favorecer el intercambio comercial. Y otro de los objetivos, por supuesto, era el acumular riqueza a través del mercantilismo. El mercantilismo se va a desarrollar en Europa durante los siglos XVI y hasta la mitad del siglo XVIII. Se va a dar durante este fenómeno una fuerte intervención del Estado en la economía con la finalidad de favorecer el nacimiento de mercados que vengan a suplir sus necesidades. Recordemos, muchos hemos escuchado la famosa ruta de la seda, que era una ruta que utilizaban entre Europa y Oriente, ¿verdad? Para el comercio de la seda, del opio, de otros artículos. Y eh, es la ruta que se da entre la parte norte de África y la parte sur de Asia y de Europa. Y en esta ruta se desarrolla la peste negra. Se dice que la peste negra fue una peste que surgió por una plaga de ratas, ¿verdad? Que transmitía la enfermedad por medio de las pulgas. Entonces no se podía transitar por esa ruta. Entonces, eso hace necesario, ¿verdad? Que se empiecen a buscar nuevas rutas para poder llegar a Oriente. De ahí que cuando los españoles llegan a América, ellos nos denominan indios, porque ellos piensan que han llegado a la India, ¿verdad? Pero no, fue que ellos, yo siempre digo que se les descompuso la brújula y se dirigieron a otro rumbo, ¿verdad? Mucho más al oeste. Bueno, esto es lo que habla, dice que en el proceso de conquista, en esas travesías que hacen los expedicionarios, se van a utilizar 4 avances tecnológicos de la época. En la primera imagen vamos a encontrar la brújula, que tal vez es el instrumento que la mayoría hemos tenido la oportunidad de ver, ¿verdad? Que siempre marca el norte. Luego, en la figurita de la parte superior, en el centro, vemos un viejillo ahí con un aparatito. Este aparatito se llama el astrolabio. Este instrumento era utilizado para determinar la ubicación de las embarcaciones, ¿verdad? De las velas, de los barcos, en relación con la posición de los astros. Luego estaban los postulanos eran tipo de planos o mapas donde se trazaban las rutas marítimas. Y el dibujito de abajo, ¿verdad? Que bueno, todos lo conocemos, que eran las velas, que hacían grandes travesías, ¿verdad? Haciendo uso del viento y de la fuerza
humana también. En ese proceso de conquista se dice que los portugueses fueron los primeros que se aventuraron por el Océano Atlántico. Ellos van a dirigir su ruta hacia el sur, bordean el continente africano, luego al este y arriban a oriente. En ese trayecto se va la trata de esclavos, que aquí la trata de esclavos de Europa y de América va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en América los conquistadores vienen, conquistan y colonizan, o sea, ellos se vienen a vivir, ¿verdad? Hacen una explotación y misericordia de los pueblos autóctonos, eso sí. Mientras que en los pueblos africanos lo que se da es una descolonización. ¿Eso qué quiere decir? Que a los pobladores autóctonos de África los agarran y se los llevan a otras regiones del mundo y se los llevan como esclavos. Algunas de estas poblaciones africanas fueron llevadas como esclavos en las primeras expediciones de europeos a América, ¿verdad? Llegaron a la Española, que es lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití, y de ahí luego se dirigieron a tierra firme, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, el primer lugar que pisó Colón en Costa Rica fue la parte atlántica, digamos, donde está hoy Limón. Dice que se agudiza una competencia durante ese periodo entre las colonias de Portugal y de España. Y en ese proceso, Cristóbal Colón, igual buscando esa ruta de la seda, ¿verdad? Que esa alternativa, se enrumba por el Atlántico, luego al oeste, llegando a América. Recordemos que Cristóbal Colón nunca supo que había llegado a un continente diferente, de ahí que incluso el nombre de América se le atribuye a otro viajero, ¿verdad? Que fue el que sí determinó que era un continente totalmente diferente. En ese proceso de conquista van a imponer el imperialismo, que es la competencia por el dominio de nuevos territorios. Si nosotros buscamos imperialismo, nos demuestra muchas imágenes, ¿verdad? Incluso a veces el mundo como un pastel, y realmente el mundo fue como un pastel porque las potencias se lo repartieron a su antojo. Se dice que ni siquiera respetaron los límites que habían al interior de los países, o de las regiones, porque no eran países, ¿verdad? O de los grupos autóctonos. O sea, ellos se repartieron el mundo a su antojo. América, en ese contexto, es obligada a insertarse en el mercantilismo y el imperialismo en varios ámbitos. Por ejemplo, en lo político, el interés de las potencias es alcanzar prestigio. Entre más territorios tengan, más poder, más fuentes de abastecimiento. En lo económico, buscar nuevos mercados, ¿verdad? Que suplieran todas sus necesidades de materia prima, de oro, de plata, etcétera. Ideológico, ¿verdad? El interés de estas potencias es reforzar su ideología, sus pensamientos, sus creencias, su idioma, su religión. Y el tecnológico, perfeccionar sus técnicas. Recordemos que, por ejemplo, en América los españoles vienen a perfeccionar las técnicas de guerra que ya habían implementado en la península ibérica, ¿verdad? Cuando expulsaron a los moros. Entonces ellos vienen a perfeccionar esas técnicas. Surge en ese contexto una trilogía en torno al Atlántico. Por un lado, nos vamos a encontrar a África, que se va a convertir en la fuente de abastecimiento de mano de obra esclava, donde los pueblos, como dije, son devastados, ¿verdad? Porque son arrancados de sus lugares originarios y llevados a otras regiones del mundo. Por el otro lado está América, que se convierte en una fuente de abastecimiento de materia prima, donde el interés se va a centrar básicamente en el oro, la plata, perlas preciosas, y por el otro lado Europa, que va a recibir todas esas riquezas, ¿verdad? Y va a sufragar muchos de los gastos
que implicaba un crecimiento en la población. Para el siglo XV se va la unión de Isabel I de Castillo y Fernando II de Aragón, que son los famosos reyes católicos. Y con ellos se van a sentar las bases del Imperio Español que van a participar en esa ola expansiva y la penetración en América. Para España, este nuevo territorio, este nuevo continente, ¿verdad? Que acaban de encontrar o acaban de llegar, se va a convertir en un territorio muy extenso, con características geográficas muy particulares, ¿verdad? Recuerde que se van a encontrar grandes ríos que recorren llanuras, planicies, que vienen desde las montañas, ¿verdad? También una gran diversidad de flora y fauna. Bueno, ríos caudalosos, con fuertes vientos, con distintas condiciones climáticas, ¿verdad? Bueno, nosotros ahora, a este principio de año que hemos tenido tanto cambio climático, pero Costa Rica, por ejemplo, si solo nos ubicamos en Costa Rica, hay una gran variedad climática, con un ambiente natural muy rico, pero sobre todo habitado por personas con prácticas socioculturales muy diversas. Y también tenemos que entender que estos pueblos autóctonos no fueron como tan pacíficos, ¿verdad? Ellos se rebelaron, quemaron las cosechas, quemaron los pueblos, se fueron a las montañas, o sea, resistieron todo lo que pudieron resistir, o sea, no fue tan fácil el proceso tampoco de conquista. Lo que pasa es que la superioridad tecnológica y armamentista de los conquistadores era muy superior a la que tenían los pueblos autóctonos, aparte de que, como vamos a ver ahora, los conquistadores traían enfermedades, ¿verdad? Como la viruela, el sarampión, enfermedades venéreas, que los pueblos autóctonos no tenían anticuerpos para esas enfermedades. Y se dice que incluso las enfermedades son un frente de choque. Bueno, nosotros lo vivimos con la pandemia, ¿verdad? Que escuchamos la noticia que en Europa, que en España, y rapidito ya estaba en América, y rapidito ya estaba en Costa Rica, y rapidito ya estaba a las puertas de nuestras casas, ¿verdad? Entonces, igual sucedió en esta época, ¿verdad? Esos conquistadores traían enfermedades para los cuales los pueblos autóctonos no tenían anticuerpos, y también se dice que esas enfermedades fueron un frente de choque que contribuyeron, aparte de la explotación de que fueron objeto los pueblos autóctonos, a que disminuyera la población de estos lados. Se dice que en ese proceso los ibéricos van a utilizar tres experiencias que habían utilizado en su región natal. Una es la expansión de los cristianos en la península ibérica y la expulsión que habían hecho de los moros. La expansión marítima a Portugal, esas experiencias ellos la utilizan. Y la expansión de Europa del Norte, ¿verdad? Que había crecido y necesitaba una serie de ingresos para hacer frente a ese crecimiento. En cuanto a la incursión española en el nuevo continente, dice que con el arribo ambos mundos van a experimentar una confrontación violenta. La corona va a implementar la práctica del reconocimiento y el dominio del territorio. Una de las características de los conquistadores es que ellos vienen, y recordemos que los reyes católicos nunca pisaron América, ¿verdad? Eso se lo dejaron a expedicionarios que venían, y en esas expediciones, ¿verdad? Se les daban títulos nobiliarios de adelantado, de corregidor, de capitán, de general, ¿verdad? Eh, a cambio de que conquistaran estas tierras. Y una forma de recompensar a esos expedicionarios fue a través de una institución que se instauró, que fue la encomienda. La encomienda consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un expedicionario o a un encomendero, incluso hasta religiosos, frailes, ¿verdad? Para que, en el caso de los religiosos, para que los evangelizaran, y también tenían que tributarle,
¿verdad? Y a los viajeros, a esos expedicionarios, para que les tributaran. Y debían tributar fuera en especie, ¿verdad? Que le pidieran productos, oro, granos, plata, perlas, o que le trabajaran en especie, ¿verdad? Que era un tipo de esclavitud solapada. Se dice que, bueno, como les decía antes, las enfermedades contribuyeron a que esa población decayera abruptamente y también los procesos de sobreexplotación de que fueron objetos los indígenas. Incluso se dice que se dio un fenómeno que se llama desgane vital, que era que tanto sufrían esos pueblos autóctonos que ellos no querían tener hijos que vinieran a sufrir lo que ellos estaban sufriendo. Entonces eso generó un aspecto psicológico que las indígenas no quedaban embarazadas o que el indígena no la embarazaba, ¿verdad? Porque ellos no querían traer niños que vinieran a sufrir, a ser explotados como ellos estaban siendo explotados. Porque el interés de estos viajeros, de esos expedicionarios, el interés estaba bajo la lógica de la acumulación de oro, ¿verdad? El interés, o sea, el punto medular, incluso en algunas expediciones que hizo Juan Vázquez de Coronado en la parte sur de Costa Rica, lo que hoy conocemos como Quepos, Parrita, esos lados, que ahí estaban los Quepoa. Se dice que fue tal la explotación que quedaron como 6 indígenas que después fueron trasladados a otras regiones, más o menos como lo que se conoce hoy como Pérez Celedón. Y se dice que en algunas de las anécdotas de los viajeros, que cuando llegó Juan Vázquez de Coronado, se quedó sorprendido de la cantidad de oro que le mostraron los pueblos, los pobladores de esa región. Entonces, imagínense que eso también se convirtió en un arma de doble filo, ¿verdad? Porque desarrolló aún más esas ansias, ese deseo de oro. También dentro de las narraciones dice que Juan Vázquez de Coronado creyó que lo iban a matar porque él piensa que había pasado por el mismo lugar varias veces, ¿verdad? Porque lo llevaron caminando para llevarlo del cacique, ¿verdad? Pero duraron mucho, mucho rato en la travesía y era así como para que después no llegara como muy solito al lugar donde estaba el líder. En cuanto a las excursiones españolas por el Atlántico, se van a hacer a través de la isla de la Española, que fue el primer lugar donde llegó Colón en el primer viaje. Luego las expediciones se van a expandir a lo que hoy se conoce como Puerto Rico, Cuba y Jamaica. Luego se enrumban hacia el oeste, llegan a México y en el cuarto viaje es cuando Colón llega a Centroamérica, reconocen la costa caribeña de lo que hoy es Panamá, luego llegan a Puerto Limón, donde se van a encontrar una gran riqueza, de ahí se dice que viene el nombre de Costa Rica, ¿verdad? Por la gran riqueza natural que había. Para tener control más preciso en América, España va a crear una serie de instituciones, algunas ubicadas en América, otras ubicadas en Europa, pero todas con un mismo fin, ¿verdad? Controlar esos territorios de ultramar. Por ejemplo, en España se crea la Casa de Contratación de Sevilla, que es la que se va a encargar de controlar todo lo que está relacionado con los viajeros, las mercancías, todo lo que se transita entre España y las tierras de ultramar. Luego, el Consejo de Indias, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Es el consejo que asesora al rey en relación con las decisiones que tiene que tomar de las tierras de ultramar, que ellos llaman las Indias. Luego en América se van a crear una serie de instituciones, por ejemplo, se crean virreinatos, nosotros vamos a pertenecer al virreinato de Nueva España. Los virreinatos se van a dividir en capitanías, que nosotros vamos a pertenecer a la Capitanía General de Guatemala, y las capitanías se van a dividir en provincias, que en nuestro caso éramos la provincia de Costa Rica. Luego
Si nos corta la llamada, volvemos a ingresar con el mismo link, por favor. Luego se van a conformar unidades menores como cabildos, corregimientos, etcétera. También reales audiencias, intendencias y a todo ese entramado se va a unir la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia durante el proceso de conquista va a jugar un papel muy importante a través de los pueblos de indios o reducciones, que eran grupos de indígenas que se le daban para que los adoctrinara o convirtiera al cristianismo. En el proceso de conquista van a converger varios factores. Uno es las enfermedades, que ya hablamos, ¿verdad? La superioridad tecnológica y armamentista. Recordemos que ellos traían ballestas, traían el plomo. Luego se va a establecer una guerra a sangre y fuego, ¿verdad? Porque fue sumamente violenta. Se dan relaciones estratégicas de confianza con algunos grupos, porque la idea de los conquistadores era dividir, ¿verdad? Que se confrontaran también entre los mismos pueblos autóctonos y de esta forma legitimar una justa guerra. Los esfuerzos españoles se van a centrar básicamente en poblaciones más pobladas, de ahí que incluso esas poblaciones desaparecieron así, ¿verdad? Como por obra de magia, como los aztecas, los mayas y los incas, ¿verdad? Que quedaron esos reductos que ellos construyeron, ¿verdad? Por ejemplo, en Perú como Machu Picchu, y que fue encontrada hasta el siglo pasado, ¿verdad? Este, esas poblaciones desaparecieron, ¿verdad? Tal fue la explotación de que fueron objeto. En el caso costarricense, se dice que el territorio costarricense estaba organizado en cacicazgos y esos cacicazgos tenían toda una estructura. Había unos cacicazgos más grandes, otros más pequeños y estaban ordenados jerárquicamente. En la cabeza estaba el cacique, luego seguía el chamán, los principales, que era integrado por familias con ciertos linajes, y los comunes, que eran los productores y artesanos. En cuanto a las expediciones, se dice que las expediciones en el caso de Costa Rica se van a hacer en dos fases. Se dice que Costa Rica experimentó un proceso de conquista tardía debido a que tenía poca población y la riqueza mineral era muy poca en relación con las otras provincias de la región. Sin embargo, sí va a modificar la sociedad indígena. Se dice que en la primera fase los conquistadores van a venir desde Panamá o Nicaragua y se van a encontrar con algunas características propias del territorio costarricense, como un clima tropical húmedo, situación geográfica difícil, vegetación siempre verde, falta de apoyo logístico, ¿verdad? Ellos no podían ir a conseguir algo que necesitaran, o sea, lo que traían era con lo que contaban. Resultados van a ser pocos beneficiosos, ¿verdad? Porque como les dije a un inicio, los pueblos autóctonos no fueron tan sumisos, ellos se rebelaron, quemaron sus pueblos, las cosechas, los árboles y se van a las montañas. Vea que incluso los últimos reductos en Costa Rica de pueblos indígenas nos encontramos en Talamanca, ¿verdad? Que es una montaña que hoy en día es de difícil acceso. Por el Pacífico Norte van a aprovechar vías marítimas, terrestres y fluviales. Se da una penetración básicamente desde Nicaragua y esta región va a ofrecer mejores condiciones que las del Caribe, tomando como eje lo que conocemos como Nicoya. Sin embargo, la región va a experimentar una crisis con la llegada de nuevos europeos y el abuso de que va a ser objeto la población autóctona. Una segunda fase se dice que es una continuación o conquista de la ocupación de Mesoamérica, porque las expediciones van a venir de México, de Guatemala, de Granada, de León y del Salvador. Y la estrategia de los conquistadores que vienen es fundar ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué fundar ciudades? Porque las ciudades le da cierto estatus, ¿verdad? Incluso muchas de esas ciudades se fundaron en lugares donde anteriormente estaban ubicados poblaciones autóctonas, incluso algunos nombres se rescatan, ¿verdad?
Eso no quiere decir que, por ejemplo, donde está determinado pueblo con determinado nombre, quiere decir que era donde estaba esa población, sino que los nombres se han rescatado con el tiempo. En cuanto al ordenamiento político, dice que la corona organiza y segmenta el territorio a una autoridad o persona, viajero, expedicionario que viene y le va a dar títulos nobiliarios. Con esa nueva división política administrativa pretende evitar la rapacidad, pero es totalmente imposible, ¿verdad? Porque, como les dije, los reyes españoles nunca vinieron a América. ¿Cómo iban a controlar si se estaba explotando la población autóctona? Si los que venían eran los que hacían las leyes, los que violentaban y los que se juzgaban. Entonces, difícilmente. Ya para esta época, durante este periodo, Costa Rica se va a constituir en la provincia más alejada y más pobre y por lo tanto no va a tener un trato igualitario, lo que le va a permitir cierta autonomía que después cuando se va a venir el proceso de independencia más bien la va a beneficiar. Se dice también que se da una endogamia en el poder. ¿Por qué? Porque quienes van a tener títulos nobiliarios, acceso a puestos políticos, son los hidalgos, que son aquellos españoles que habían venido de España y se habían venido a establecer a América. Incluso se dice que algunas diferencias que se dan entre los hidalgos y los criollos, que los criollos son hijos de españoles que por haber nacido en América son de segunda clase, ¿verdad? Esas rencillas entre estos grupos son una de las causas de los procesos de independencia. Mientras que otros grupos, ¿verdad? Como mulatos, mestizos, no tuvieron acceso a títulos nobiliarios, a tierras, a fortunas, a propiedades. Por medio de la violencia y el miedo se somete en la práctica a los transgresores, ¿verdad? Entonces, si un indígena violentaba, se le castigaba como un escarmiento para que los demás vieran qué se le podía hacer si no obedecía. Y toda rebelión se veía como una falta de fe. En cuanto a los europeos y el usufructo, básicamente se da un monopolio, ¿verdad? Solo podemos llevar y traer productos a España. En ese proceso surgen dos figuras, los corsarios y los piratas. Los corsarios son tipo de piratas, pero que trabajan a nombre de una potencia, ¿verdad? Y los piratas que trabajan a cuenta propia, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Porque lo que hacen es robarse todas esas mercancías que se trasegaban entre Europa o España y América. Eh, Algunos de los productos que se explotan de América, cacao, azúcar, algodón, corambre, maderas tintorias, tabaco, entre otros productos. Sin embargo, como dije en un inicio, el interés son las perlas preciosas, el oro, la plata, las esmeraldas, etcétera. La economía básicamente se va a basar en la tenencia de la tierra y esa es una característica porque al indígena se le niega ese derecho a tener tierras, ¿verdad? Eh, Se desarrolla el contrabando. En cuanto a los primeros asentamientos, se van a ubicar cerca de territorios indígenas, los primeros títulos se le van a otorgar a Juan Vázquez de Coronado. Luego, en la segunda mitad del siglo XVII, van a llegar nuevos expedicionarios y con estos nuevos colonos se va a empezar a desarrollar la pequeña propiedad, ¿verdad? Porque ya hay más gente, hay que empezar a dividir. En cuanto a la hacienda ganadera, esta siempre estuvo relacionada con Nicaragua, básicamente con el Pacífico Norte. Les recuerdo, si nos saca, volvemos a ingresar con el mismo link. Ya casi vamos a terminar. En cuanto a los mecanismos de explotación de la mano de obra, eh, como dije, la forma como más se les explotó fue el negarles ese derecho a la tierra. También se da el sistema de castas, ¿verdad? Que eso va de acuerdo con el mestizaje y el color de la piel, ¿verdad? Donde la iglesia lo que va a hacer es asegurarse mano de obra que le tribute a través de la encomienda, no solo la iglesia, sino aquellos encomenderos, ¿verdad? A través del tributo fuera personal